Bienvenidos a La Voz Católica, el programa para toda la comunidad que le ayudará a vivir la fe en Jesucristo y a participar más activamente en su iglesia. Y ahora con ustedes, Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días a todos, queridos oyentes. Una vez más les damos las gracias por acompañarnos en este segundo domingo del año 2023 y por dejarnos entrar en sus hogares para compartir el mensaje de Jesucristo y la Iglesia que nos trae el día de hoy la liturgia. Bienvenidos a La Voz Católica, los saludan Blanca Prim y el Padre John Mario García. Buenos días, Padre John Mario. Buenos días, Blanca, buenos días, querida familia, buenos días a todos los que nos escuchan de cualquier lugar donde se encuentren, especialmente en este tiempo en que comenzamos nuestro año. Pidamos al Señor en este día especial nos ayude para que podamos seguir aprendiendo más en este programa y creciendo más en nuestra fe católica. Bienvenidos. Y en el Evangelio de hoy reflexionaremos en torno a la fiesta de la Epifanía, en que el apóstol San Mateo nos relata la escena de la adoración de los reyes de Oriente a nuestro Señor, el Niño Dios. Asimismo, en la segunda parte de nuestro programa tendremos como invitado especial al Padre Juan Sosa, quien nos hablará sobre algunas creencias religiosas que nos llevan a la confusión y nos desvían de la fe en Cristo que profesamos. Estará muy interesante. Quédense con nosotros. Como todo lo nuestro, démosle gracias a Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, oh Rey de los cielos, Rey de las naciones, porque has querido nacer por nosotros. Porque siendo Dios y vestido de gloria en el cielo, te vestiste de la pobreza naciendo como niño y con todo el amor. Te damos gracias porque tú te has manifestado, no a los que se creían santos primero, sino a los que más te necesitaban. Gracias, oh Jesús, por darte a conocer a nosotros. Gracias por tu bondad, manifestada en tu llegada a nosotros. Gracias por tu dulce misericordia, pues pudiste reconocer cómo vivíamos. Tuviste nuestra miseria. Gracias, Señor, porque te has quedado también presente con nosotros en la Sagrada Eucaristía. Gracias por darnos la fe de creer en ti. Gracias, Señor, porque nos has regalado a la Virgen María como nuestra Madre. Gracias por mirarnos con ojos de niño, de ternura, con la delicadeza y atención de estos. Gracias por enseñarnos un nuevo camino, un camino mejor. Gracias por la luz que brilla desde tu trono. Gracias, Señor, porque te has manifestado a nosotros y quieres seguirte manifestando cada día. Amén. Queridos hermanos, vamos a contemplar en el día de hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto de hoy de San Mateo nos habla sobre los magos, magoi en griego, no sobre reyes. Decimos nosotros los reyes magos, pero es una tradición popular que se ha venido introduciendo en medio de nosotros. Ellos en principio son llamados magos, que vienen en busca de una estrella. Pero la palabra mago va un poco más a aquellos que estudiaban los astros, que miraban al cielo. Es la prefiguración de Jesús como Mesías, por medio de su nacimiento en Belén. Mateo entonces habla de una comunidad que necesita leer mucho las Escrituras para poder entender y aceptar la identidad de Jesús como el Mesías. Es posible que Mateo esté reflexionando más sobre la importancia que se tiene de que muchos pueblos que no eran judíos tenían que creer en el nacimiento de Jesucristo y en su título como Mesías. Por eso podríamos preguntarnos nosotros hoy, ¿qué papel desempeñan los magos? Pues los magos desempeñan el papel de aquellos extraños al judaísmo que no eran cercanos
cercanos a su religión, que han buscado y siguen buscando e interpretando signos de los tiempos para poder encontrar la verdad. Todos los grandes personajes de la historia, por ejemplo, han tenido una estrella: Alejandro Magno, en Augusto. Y el rey de los judíos, Cristo, no podía ser menos a la hora de presentarlo ante la humanidad, y se presenta con una estrella, según el Evangelio de San Mateo. Pero más allá del significado de la estrella, lo que nos importa hoy es el significado de esta fiesta, que es mucho más iluminador, porque los magos de tierras lejanas traen regalos al rey del futuro. Es la experiencia de la fe de los primeros cristianos que empiezan a creer de manera simbólica sobre la verdad del Mesías, que es un niño frágil, pequeño. Todavía ellos no tienen la certeza de quién es, pero ya están seguros que en él se van tejiendo grandes cosas. Por eso podríamos decir que los magos representan todos aquellos que buscan sin cansarse la luz de la verdad, la luz de Dios, que siguen sus señales y que cuando encuentran a Jesucristo, la luz de los hombres, le ofrecen regalos con alegría. También podríamos pensar en este evangelio que la estrella anuncia la venida de Jesús a todos los pueblos. Sigue siendo esta estrella que ilumina y que guía a todos hacia Jesús. Los reyes magos no eran judíos como José y María, venían de otras tierras, de Oriente, posiblemente Persia o Babilonia, y siguiendo la estrella que les llevaría a encontrar al Salvador del mundo, nos podríamos hablar de los pueblos que representan todas aquellas tierras paganas que han llegado al conocimiento de la verdad en Jesucristo en el Evangelio. Los reyes magos tuvieron fe en Dios, creyeron aunque no veían. Quizás ellos pensaban encontrar a Dios en un palacio lleno de riqueza, y no fue así, sino que lo encontraron en un pesebre, y así lo adoraron y le entregaron sus regalos. Nos enseñan la importancia de estar siempre pendiente de los signos de Dios para reconocerle. Que este día especial en que celebramos la venida de los magos, o popularmente de los Reyes Magos, nos ayude a reflexionar en la clase de regalos que nosotros le ofrecemos a Dios y a reconocer lo importante de este regalo. Nos ayude a reflexionar también que en medio de las situaciones que no vemos o los obstáculos que se presentan en nuestra fe, no podemos parar de buscar a Dios sin cansarnos y ofrecerle con alegría todo lo que nosotros somos y tenemos. Así como lo sintieron los Reyes Magos, al ver con alegría a este niño, supieron valorar con amor lo que Dios había puesto en el camino de ellos. Que el Señor nos ayude, así sea. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Tú obras maravillas con tu gracia, nada es imposible en tus manos. Ven hasta lo más hondo de mi ser. Ven, creo en tu palabra y tu poder, porque todo lo haces nuevo, Jesús. Todo lo haces nuevo, Jesús. Mi vida es tuya, Señor. Renuévame con tu amor, Señor y Jesús.
Y escuchábamos a Atenas con la hermosa canción Todo lo haces nuevo. Padre John Mario, ¿cómo nace la celebración de la fiesta de la Epifanía y la costumbre de bendecir las casas ese día? ¿Es un sacerdote el que tiene que venir a las casas a bendecirla o podemos hacerla nosotros mismos en nuestras familias? La costumbre de bendecir las casas el día de la Epifanía, especialmente para invocar la presencia de Dios, las bendiciones de Dios a nuestro hogar. Y ustedes saben que bendecir viene la palabra de decir el bien. Desear el bien, atraer el bien a nuestro hogar. Para bendecir el hogar en este día especial no es necesaria la presencia de un sacerdote. Las demás familias pueden reunirse y decir las oraciones propias para bendecir la casa en este día. La fiesta de la Epifanía, entonces ustedes también saben que sustituyó algunos cultos paganos de Oriente relacionados con el solsticio de invierno. Se celebra ese día la manifestación de Jesús como Hijo de Dios, en vez de celebrar el solsticio, porque Dios es el sol que nace de lo alto y vinieron del Oriente a adorarlo. Por eso nosotros, por ejemplo, hacemos diferentes maneras. Mire, se puede reunir la familia para pedir a Dios gracias, para pedir la bendición en su hogar y la bendición sobre aquellos que habitan el hogar. Por eso no necesariamente necesitan un sacerdote. Al reunirse todos juntos, entonces hacen una invitación para que Dios venga a su hogar. Pueden hacer una oración, ya está un ritual para eso. Pueden hablar sobre la venida de los Reyes Magos o de los magos del Oriente y también pedirle a Dios para que les bendiga en sus trabajos, en sus juegos, en sus alegrías, en sus penas, en todos sus proyectos. Y hay una tradición bien interesante que es marcar la puerta o el dintel de la casa con tiza, poniendo unos símbolos especiales para cuando vengan los Reyes Magos. Esto viene de esta manera. Primero se pone los dos números del año, sería el del siglo, es decir, 20. Entonces sería 20, después se pone un más la C, que es Gaspar, o en latín se le dice Caspar, entonces se pone la C o la G, más la M, que es el nombre de Melchor, más la B, que es el nombre de Baltasar, más 23, 20 y al final se pone 23. Esta es una manera pues de pedirle al Señor que venga sobre nosotros y una manera de pedirle a Dios que bendiga esta casa. El símbolo más que se pone entre una letra y otra representa la cruz y el deseo de que Cristo habite en el hogar para el año venidero. Entonces estas instrucciones podemos encontrarlo, por ejemplo, cómo bendecir nuestra casa en el día de la Epifanía. Podemos encontrarlo, por ejemplo, en catholic.net y ahí está el ritual que pueden decir como familia para bendecir su casa. Gracias, Padre John Mario. Y tenemos ya con nosotros al Padre Juan Sosa. Él es párroco de la parroquia San José en Miami, Florida, y es profesor del curso sobre Antropología y Piedad Popular en el programa de maestría de Barry University a través del CEPI, quien nos explicará sobre diferentes creencias religiosas que se mezclan con el cristianismo, creando confusión y podrían desviarnos de la fe católica aquí en los Estados Unidos. Bienvenido a nuestro programa, Padre Sosa. Qué alegría tenerlo con nosotros. Pues es un placer estar con ustedes en La Voz Católica y poder conversar un poquito sobre estos temas que, además de ser académicos, pueden llegar mucho a las prácticas familiares de nuestros oyentes y de nuestras personas que conocemos en la iglesia. Así es. Padre, sabemos que usted es oriundo de Cuba y que ha escrito un libro sobre este tema. ¿Podría contarnos un poco de usted y de cómo surgió este interés en estos temas? Cuando empecé a estudiar en el Seminario Mayor de San Vicente de Paúl, que queda aquí en la Florida, al sur, en Boynton Beach, pues había que terminar con una tesis que llaman la maestría de teología y por lo tanto no sabía qué tema utilizar y no quería hacer algo abstracto. Y fue Monseñor Agustín Román, difunto ya, que en paz descanse, obispo auxiliar de Miami, en aquel momento el padre Román, quien me aconsejó que estudiase el concepto de las mezclas religiosas que pudieran haber en la pastoral, ya que él había experimentado, al igual que muchos sacerdotes, este tema. Y fue ahí donde surgió el interés de estudiar un poco sobre la santería y de la santería, que es algo oriundo de Cuba originalmente, de Brasil también y nativo de Nigeria en África. Salté un poquitico a otros temas como serían las sectas, como serían los cultos, y sobre todo aquí en Estados Unidos. Y así fue como comenzó a empezar un poquitico esta investigación a través del deseo de hacer una tesis hace muchos años. Vemos que el libro que usted escribió se titula Sectas, cultos y sincretismos. Padre, ¿a qué llamamos sectas religiosas y cómo podemos identificar y diferenciar a un grupo religioso de una secta? Fíjate, la secta es un grupo religioso que selecciona ciertas doctrinas de, vamos a decir, de una iglesia universal, si se pudiera decir. Por ejemplo, el hinduismo o los hindúes es una religión reconocida general, pero el Hare Krishna no hace mucho estaban en los aeropuertos vestidos con sus hábitos orientales y tocando música
música, etcétera, es una secta del hinduismo. De la misma manera, hay sectas cristianas y hay sectas no cristianas, así sería el hinduismo. Y simplemente el culto sería el énfasis que tuviese un líder religioso que pudiera manipular al grupo. Así que tienes el grupo separando doctrinas de una religión, y después tienes el culto, sería un individuo o una mujer, un hombre, casi siempre es hombre, que maneja al grupo, y entonces también es subjetivamente el sujeto y el actor de los temas que quisiera enfatizar en el grupo. Aquí en Estados Unidos han habido varios casos de culto. El sincretismo es una mezcla de religiones. Las mezclas son más bien a nivel filosófico, a nivel cultural, como pudiera ser el sincretismo de la santería o el sincretismo del vudú o el sincretismo de las religiones africanas con el mundo occidental, casi siempre con el catolicismo, porque fue en América donde empezaron a forjarse muchos de estos grupos. Mi gran postura es que todo grupo religioso o todo sincretismo o todo culto que motive al miedo de Dios es un poquito peligroso, porque a Dios no hace falta tenerle miedo. Excelente lo que nos dice. Sabemos también que de alguna manera estas nuevas creencias religiosas muchas veces, como usted decía, se mezclan con nuestra fe. ¿Nos podría dar ejemplos de esta mezcla para podernos dar cuenta? Porque a veces la gente misma no sabe. Y nos podría explicar qué peligros podrían conllevar. Existe del sur de España, América, a través del proceso de evangelización, a través del gran esfuerzo que hicieron los misioneros, se colaron también una serie de costumbres que venían, yo creo que en flujo de la influencia cultural en el sur de España. Por ejemplo, el mal de ojo, por ejemplo, las escaleras, una serie de prácticas que a veces de familia en familia se fueron comunicando. Desde ese punto de vista estaba muy mezclado con la religión. El mal de ojo, pues había que tener un santo que nos protegiera a uno de eso, o el agua bendita, o el padre echara la bendición. Todas estas cosas mezcladas inspiran el miedo. A nivel más profundo, la religión Yoruba Lokumi, por ejemplo, se mezcló con la religión católica porque los africanos que llegaron, sobre todo en el siglo XIX, no conocían la lengua en español, y sin embargo sus amos o sus responsables los obligaron a bautizarse, y ellos descubrieron en las imágenes de los santos católicos de las iglesias la presencia de sus dioses africanos. Algo muy interesante, un fenómeno que dio lugar al sincretismo, que significa mezcla de religiones. Y en la imagen católica de Santa Bárbara o del obispo tal o de San Martín de Porres o de quien sea, pues descubrieron ellos a sus dioses porque tenía algún rasgo muy parecido a los rasgos que ellos conocían de sus dioses. Y es curiosísimo ver que esa mezcla dio lugar no solo al nivel visual, sino después a las prácticas de las religiones que fueron pasando de los grupos nativos a otros grupos. Sí, padre. Del mismo modo, vemos también que estas tendencias están introduciéndose poco a poco ya en programas de televisión o en libros o historietas accesibles a los jóvenes. Y también mucho tiene que ver con lo que es la nueva era, que está muy de moda ahora. ¿Qué aconsejaría a nuestros padres? Si nos podría explicar un poquito sobre la nueva era y cómo podríamos nosotros guiar en esto a nuestros hijos. Yo iba a mencionar como un sincretismo norteamericano precisamente la nueva era. La nueva era que fue fundada en Nueva York por una serie de lo que llamamos popularmente espiritistas, miembros de la escuela teosófica, de que la mente es superior al cuerpo y están separados. Recuerda que para nosotros los cristianos el cuerpo y el espíritu es una realidad que solamente se separa en la muerte. Pero que para estas personas se pudiera hacer ejercicios mentales. Entonces se va colando muchas de estas creencias, incluso en el cine, como tú dices. Y en la nueva era, por ejemplo, todo es relativo. Dios no se ha revelado. Todo es el mundo de la naturaleza. Y muchas veces es lo que uno subjetivamente piensa, mucho más importante. La nueva era cree en la reencarnación, que es una creencia oriental. Nuestros espíritus, como están separados de nosotros, se pueden reencarnar en otras personas que la iglesia no sostiene en lo absoluto. La nueva era cree en comunicarnos
comunicarnos con los espíritus de los difuntos, muy parecido al espiritismo moderno. Se cuela mucho a través de libros, se cuela a través de películas, aunque quizás no sea la intención del productor o director, pero se cuela el concepto porque a veces es algo artístico y algo bonito y creativo que ver, el contacto con el espacio, las visitas de otros seres durmiendo o no durmiendo. Muchas de estas creencias hay que tener cuidado y lo principal es que se hable y siempre sea un tono de conversación entre los jóvenes y con alguien que los pueda orientar precisamente para que, reconociendo que existe, reconociendo que se está promoviendo, no se aparten los jóvenes de su fe cristiana y reconozcan que hay cosas que no están de acuerdo con lo que se está escuchando. El gran problema para mí son dos posturas. Una, el miedo a lo desconocido, el miedo a que el demonio, por ejemplo, tenga tanta influencia sobre nosotros. Y el segundo problema es el dar credibilidad a todas estas cosas como si verdaderamente existieran, en vez de analizar los fenómenos que puedan acompañar estos tipos de creencias o de promociones o de motivaciones. Para mí es importantísimo la conversación de los padres con los hijos sobre este tema. Sí, padre, y ahora que estamos con la venida del Año Nuevo, es costumbre latina a veces realizar ritos y llevar amuletos con la creencia de que así vamos a atraer la prosperidad, el trabajo, otras cosas a nuestra familia. ¿Y cuál sería su comentario sobre estas prácticas? Como usted decía, o sea, realmente estamos siendo fieles a Dios, quien provee para nosotros, cuando realizamos estas prácticas, así parezcan inocentes. Yo creo que mucho de esto fue transmitido en el hogar, de bisabuelos, abuelos, de abuelos a padres, pero ninguna de esas prácticas son necesarias. Para mí, la mejor forma de esperar el año nuevo es orando y dando gracias a Dios por la salud que se recibe y por un año nuevo, por la oportunidad de crecer desde adentro. Siempre hay que mirarse adentro y no buscar seguridad en lo de afuera, como pudieran ser amuletos o medallas o cualquier tipo de rituales externos. A veces el ser humano que no quiere afrontar su realidad necesita como aliviar el dolor que pueda sentir o la angustia que tiene con cosas de afuera. Para la Iglesia Católica, por ejemplo, las medallas, los escapularios, los rosarios, la visita a nuestras imágenes no son porque la imagen tenga fuerza, porque el escapulario tenga salvación, sino es una inspiración a lo que hay dentro. Es decir, una medalla hermosa de la Virgen nos recuerda el amor a la Virgen, pero no es que la medalla de por sí tenga algún amuleto, sea un amuleto o algo muy especial. Y parece que al cruzar el año, pues mucha gente utilizan algunos elementos culturales, pero otros un poquitico más a nivel religioso, que no son necesarios, porque para mí cruzar el año es dar gracias a Dios, como dije, y también apuntar hacia una nueva realidad. Nuestro peligro es que no nos conocemos desde adentro, no afrontamos la realidad, el por qué somos un poquito iracundos en la casa, por qué no tenemos paciencia con nuestros seres queridos. Eso es lo que está dentro y eso es lo que hay que sacar. ¿Por qué a veces criticamos tanto a los demás? Y quizás en este nuevo año, con la ayuda de Dios, mejorar nuestras situaciones y mejorar nuestras condiciones y poder decir que podemos ayudar a los demás de una manera especial. Yo creo que esto es importante por encima de todas estas prácticas que pudieran acompañar el comienzo del año. Padre Sosa, ¿y qué nos podría decir sobre las posesiones diabólicas? Sería muy serio que alguien tuviera una posesión diabólica y ese tipo de examen tendría que evaluarlo un delegado del obispo y mucho en secreto, nada en público. Todo esto es muy secreto si verdaderamente hay una posesión diabólica. Por lo tanto, la mayoría de los fenómenos que se han podido ver y constatar son más bien o rasgos de adentro, se llama medicina psicosomática, que el cuerpo refleja a veces cuando uno tiene un dolor de barriga que no sabe por qué tiene dolor de barriga y a veces lo refleja no algo que se ha comido, sino una angustia que uno tiene, una pelea con un familiar. A veces la medicina psicosomática nos ayuda a ver personas que tienen rasgos que dicen ellos que son diabólicos. Todo esto hay que investigarlo desde el punto de vista científico, por si es o no es. Eso es toda la distinción que se hace. La mayoría de los casos son o medicina psicosomática o condiciones psicológicas del individuo o simplemente el deseo del mal, porque hay personas que quieren hacer el mal y de
De hecho, hay personas que influyen en otras personas en el mal. Si yo tengo un deseo malo sobre el vecino que tengo al lado y el vecino que tengo al lado es muy débil y abre su inconsciente, puede que empiecen a pasarle cosas negativas al vecino porque mi deseo, que también es de adentro, puede llegar allá. Y esto lo estudia la ciencia de la parapsicología, que es otra ciencia aparte, muy llevadera con las ciencias de la iglesia, pero también muy distinguida de las ciencias de la iglesia. Así que hay que tener mucho cuidado en decir cómo vamos a interpretar que todo es diabólico o que todo es de posesión. Puede haber otras situaciones y otras condiciones. Yo creo que Dios, si permite algo, es por el bien de alguien. Y aparte de eso, el diablo está totalmente controlado por Dios. Si permite la posesión, Dios es el que lo permite para que el diablo funcione. El diablo no funciona independientemente. Por la muerte y resurrección de Jesucristo, el mal ha sido conquistado. Por lo tanto, el mal está bajo el control de Dios. No puede el mal de ninguna manera actuar independientemente. Y cualquier persona que sienta esto, pues debe evidentemente hablar con un sacerdote que lo entienda y que pueda dirigirlo de alguna manera a explorar qué es lo que le está pasando. Excelente, padre. Padre, muchísimas gracias. El tema yo sé que da para más. Me encantaría tenerlo en otra oportunidad en el programa. Bueno, pues es un placer estar con la Voz Católica y contigo, Blanca, en estos momentos y esperemos que todos tengan una Navidad muy hermosa. Muchas gracias y que Dios lo bendiga, padre. Igualmente. Para más información visite nuestra página de Facebook La Cosecha DOK y denle me gusta, así muchos se enterarán de nuestras actividades y de nuestras noticias en nuestra diócesis de Knoxville. También suscríbanse a nuestro canal de YouTube, búsquenos como Diócesis de Knoxville, donde podrá escuchar este y todos nuestros programas anteriores. Gracias por escucharnos el día de hoy, los esperamos el próximo domingo en La Voz Católica. Gracias, queridos hermanos, gracias Blanca por esta entrevista tan bonita, especialmente también gracias al Padre Juan Sosa, que nos ha enseñado tanto sobre las sectas y el sincretismo. Pidámosle al Señor que nos bendiga en este día especial, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y que su bendición descienda sobre todos nuestros seres amados, aquellos que están enfermos, nuestros familiares. Los esperamos en la misa dominical. Feliz domingo para todos. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Gracias por escuchar nuestro programa La Voz Católica, auspiciado por la Diócesis de Knoxville y la Parroquia Santo Tomás Apóstol de Lenoir City. Los invitamos a escucharnos el próximo domingo por esta misma estación y a la misma hora. Recuerde, usted puede ser el rostro y las manos de Cristo para los demás. Hasta pronto y que Dios lo bendiga. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.